Arquitectos UNAM 1969-2015. Y de verdad es un honor para nosotros. Bueno, ahorita vamos a platicar un poco de quiénes son nuestros invitados. Primero les voy a explicar cuál es la idea, ¿no?, de este ciclo de conversatorios. La idea es acercar a los estudiantes, a ustedes chicos, a los expositores, a quienes tienen obras en la exposición. Todos los que tienen obras en la exposición son egresados de esta facultad. Entonces, pues creemos que es muy importante hacer esa vinculación hacia los estudiantes y que ustedes también conozcan de viva voz de los arquitectos sus experiencias, ¿no?, en distintos temas que están relacionados propiamente también con las líneas discursivas de la exposición. Entonces hoy, por ejemplo, vamos a tocar el tema de vivienda social y producción social del hábitat, y a lo largo de 3 semanas vamos a tener 9 conversatorios. Entonces lo que los invitamos es a que chequen la agenda, está en las redes sociales de la facultad. Se hizo en coordinación esto con el seminario del área de teoría, historia e investigación. Desde aquí también quiero decir que hoy el arquitecto Emilio Canek desafortunadamente no puede estar por una situación personal, pero yo le quiero agradecer todo su apoyo, porque él, por su lado, habló con los profesores de teoría, no, perdón, de arquitectura México siglo XX, porque es la materia que se vincula más en época con lo que se está mostrando en la exposición. Entonces, pues la idea es que los profesores de la materia están participando como moderadores y como también comentaristas, y están trayendo sus grupos, que es el caso que nos convoca el día de hoy con uno de los grupos de esta asignatura, ¿no? Entonces la dinámica en este caso es que el arquitecto Carranco, que hoy es el moderador, va a plantear unas primeras preguntas a nuestros invitados. Él ahora los va a presentar y el chiste es que ustedes participen, ¿no? ¿Qué dudas les surgen? ¿Qué les motiva? ¿Qué les sugiere? También, si no han visitado la exposición, jóvenes, pues la idea es que al terminar la plática hagamos un recorrido de entrada, pues de cajón, ver las obras de los arquitectos que están exhibidas por aquí, y a que regresen, porque es una exposición grande, entonces que la recorran. La exposición va a estar abierta hasta el 25 de marzo. En el material de difusión dice 11, pero ya se va a correr hasta el 25 de marzo. Y bueno, sin más, de verdad yo los invito a que no solo vengan a que vengan a todos los conversatorios. Es una oportunidad única, pues, de intercambiar experiencias con nuestros arquitectos egresados que algún día estuvieron de ese lado, porque ahí están ustedes, ¿no? Entonces también creo que eso es algo muy importante. Y le voy a dar la palabra al maestro Marcos José Liguer, director de la facultad, para que nos haga el honor de inaugurar este ciclo. Porque parte de un conversatorio es poder vernos a nosotros y poder. El conversatorio viene a conversar y además es un latinoamericanismo, no sé cómo decirlo, porque en realidad de Colombia, ¿sí? O sea, no era un término habitual, no es acuñado en México el tema de conversatorio, pero al área de teoría, historia e investigación el tema de conversatorio le ha resultado como que cada gente inició el conversatorio, porque, pues, ¿qué es? Porque no es una conferencia, no es una plática, no es una presentación, y en realidad, como explicaba su momento Isaura, esta exposición tiene como principio y como origen el pensar y repensar por los arquitectos de la UNAM. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos profesionalmente, uno no lleva una etiqueta de qué universidad viene. Uno nunca presenta un proyecto con una etiqueta y nunca presenta una iniciativa con una etiqueta, yo soy UNAM. Sin embargo, todos los que estamos en la UNAM tenemos ciertos rasgos que nos caracterizan. Y estos rasgos van de la mano con el compromiso social. El compromiso social ha sido siempre una parte importantísima en la formación que se da en la universidad, en esta que fue, algunos somos miembros de la Escuela Nacional de Arquitectura, después se convirtió en Facultad de Arquitectura. Ustedes ya son Facultad de Arquitectura y así se autoven como FA. Sin embargo, nosotros somos Escuela Nacional de Arquitectura, que fue un momento muy importante para México y un momento muy importante para la universidad, porque de esta universidad salieron prácticamente todos los profesionistas que se dedicaban a la arquitectura y que transformaron este país. En la historia, en realidad, en la historia de la arquitectura en México, salvo el caso de Guadalajara, con Ignacio Díaz Morales. Ignacio Díaz Morales decide abrir una escuela en Guadalajara cuya característica, y nos lo han dicho así con un poco
de miedo, pero a González Gortázar hasta que nos dijo abiertamente si era una escuela elitista. Pues sí, pero o sea, pues eso fue lo que pensaron en Guadalajara que debía suceder, que solo había escuela de ingeniería, y cómo hacer una escuela elitista, pues llamaron a profesores que no fueran de la Escuela Nacional de Arquitectura, juntaron a mucha gente de Guadalajara, pero también a muchos extranjeros que vinieron a fortalecer ese programa, y que luego pues algunos también emigraron a la Ciudad de México. Tal es el caso de Denis. Denis empezó en Guadalajara, finalmente acabó en esta universidad. Es uno de los ejemplos de aquellos que vinieron en estos programas de la formación de México. Esta exposición, Escenarios de Transformación, tiene dos aspectos fundamentales que están escritos en la presentación. Nosotros transformamos, porque siempre pensamos que nosotros transformamos a la sociedad a través de lo que nosotros hacemos. Pero nosotros, estando inmersos dentro de la sociedad, no nos damos cuenta que nosotros mismos somos transformados. O sea, es un ir y volver, no es esa idea que en algún momento hubo que el arquitecto hace y transforma la sociedad, no, es un ir y venir. Y una de las cuestiones quizás más importantes que se dio a través de la exposición es el hecho de que conjuntamos a 150 despachos que no son suficientes. O sea, hemos recibido cualquier cantidad de reclamos. A mí me han llegado reclamos de forma directa. A mí, ¿por qué no me invitaste? A ver, yo no invité a nadie, es un trabajo curatorial, pero finalmente lo que estamos haciendo es, estamos reuniendo también, documentando un acervo de quiénes son los arquitectos que han finalmente egresado de la UNAM. Y lo que tiene esta muestra además es que junta 60 generaciones. Esa es una de las partes más importantes que también está aquí representada en este panel o en este grupo de conversadores, en donde lo que estamos tratando también es que ustedes vean que no siempre puede ser uno alguien inmortal, ¿no? O uno de estos grandes gurús, sino que uno se forma igual que ustedes nos vamos transformando también nosotros, igual que ustedes. Nuestro trabajo transforma ese escenario en donde vivimos la vida. Y algo que tiene la exposición es que hay tal diversidad de géneros que prácticamente podemos decir que si se diversificaron los géneros arquitectónicos en el siglo XX, pues hay una muestra de prácticamente todo lo que ustedes se les ocurra. Pero hoy el conversatorio es específicamente sobre vivienda. Yo quisiera con estas palabras nada más abrir ya este ciclo de conversatorios que van de la mano con la exposición, para que la exposición no sea una exposición de imágenes. Es algo que se buscó desde su origen, y gracias a la forma en la que museográficamente se presenta, y que si ustedes tienen el tiempo de realmente ver la exposición, encontrarán que hay mucha más información que imágenes. Y esa información la pueden ver sobre todo en los paneles verticales. De aquí no se ven, pero los paneles verticales se nos explica el porqué, las columnas se nos explica estos grandes momentos que han marcado a México, y que para ustedes seguramente no habían nacido en ninguno de estos momentos. Porque miren, el primero es cuando el hombre pisa la luna, y yo estaba en quinto año de primaria cuando el hombre pisó la luna. O sea que ustedes, bueno, a lo mejor ni sus papás habían nacido, no sé, pero estaba en quinto año de primaria cuando el hombre pisó la luna. Y si pensamos, o yo por lo menos con la reflexión de que me queda que el hombre pisó la luna, es que por primera vez alguien se paró en otro planeta y volteó a la Tierra y dijo, pues es insignificante. O sea, nosotros tenemos guerras, estamos hablando somos el ombligo del mundo, y seguimos pensando como si la Tierra era plana, se desbordaban los océanos y la gente moría cuando se desbordaban, o aparecían seres míticos que no sabemos de dónde salían de los bordes de la Tierra. Pues por primera vez alguien pudo decir, aquí estoy paradito y estoy viendo que somos insignificantes. Pero este es nuestro escenario, la Tierra es nuestro escenario, y de ahí hacia acá ustedes podrán reconocer diferentes momentos que marcan a la arquitectura, pero particularmente marcan a la sociedad. Y eso es lo que nos hace cambiar. Y en vivienda, esto ha generado desde luego un reto que yo creo que es inalcanzable. No sé si ustedes coinciden conmigo. Sarita tal vez pudiera corroborar algo de esto. Es inalcanzable. La demanda de vivienda, por todos los medios que nosotros trabajamos, la vivienda es una demanda inalcanzable. Es quizá el conversatorio de hoy
quizá el más importante, porque se me hace que el género de vivienda es en realidad donde siempre ubicamos al arquitecto, ¿no? El arquitecto y la vivienda, el arquitecto y el escenario, la casa para vivir. ¿Cómo es esa casa y cómo tiene diferentes matices? Está en la exposición, pero particularmente está hoy en este conversatorio. Muchas gracias, Marcos. Así es, muchachos, vamos a iniciar este primer conversatorio en este tema importantísimo, tema capital para la arquitectura y sobre todo en el marco del siglo XX, porque efectivamente la vivienda y especialmente la vivienda social no era una temática de los arquitectos, digamos, del siglo XIX hacia atrás, ¿no? La arquitectura estaba más enfocada en otras cosas, en otras situaciones, en los templos, en los grandes palacios, pero no en la vivienda común de la gente como se va a hacer en el siglo XX y sobre todo como se va a hacer desde ya muy reciente desde nuestra universidad. Y entonces están con nosotros 3 destacados egresados de esta escuela, de esta Facultad de Arquitectura, y quiero presentarles brevemente las semblanzas para que ustedes ubiquen quiénes están aquí con nosotros. Está primero aquí a mi derecha la arquitecta Sara Toppelson de Greenberg, a quien agradecemos enormemente pues la generosidad de su tiempo para estar aquí con nosotros. Ella estudió arquitectura en esta Facultad de Arquitectura y Teoría de la Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional e Historia del Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estableció junto a su esposo José Greenberg la oficina de arquitectura Greenberg and Toppelson Arquitectos 1973. Fue presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos de 1996 a 1999. De 2007 a diciembre de 2012 fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de Cedesol, Secretaría de Desarrollo Social de México, coordinadora general del Centro de Investigación y Documentación de la Casa, CIDOC, desde donde promueve proyectos de investigación como el estudio Estado Actual de la Vivienda en México 2004. Aquí a mi izquierda está el doctor Alejandro Suárez Varellón. Su ejercicio profesional ha estado siempre vinculado a la solución de los problemas más urgentes de la sociedad, como la vivienda. Su desempeño se ha encaminado especialmente a la atención de los problemas urbanos y habitacionales de los sectores populares de la Ciudad de México, sobre todo después de los sismos de 1985. Es profesor en la licenciatura y la asignatura en el posgrado de la Facultad de Arquitectura, coordinador del programa Arquitectura, Ciudad y Territorio, y Premio Universidad Nacional 2006 en el área de Arquitectura y Diseño. Actualmente también está coordinando el Laboratorio de Vivienda aquí en esta facultad. Y está también con nosotros el arquitecto Jesús López Sánchez, socio junto con René Caro de Diseño Exterior y Arquitectura, una oficina de investigación, consultoría y desarrollo de proyectos de reciclaje urbano, espacio público y vivienda colectiva, que buscan la mejor relación entre el lugar, el usuario y la labor de diseño. Entienden que el proceso de proyecto inicia desde su concepción urbanística y rentabilidad financiera hasta su definición constructiva. Cuentan con distintas oficinas asociadas especializadas en temas de ingeniería, diseño industrial y paisajismo, lo cual nos permite ofrecer siempre un producto integral a nuestros clientes y ampliar nuestra oferta de servicios. Bien, y como ustedes se habrán dado cuenta en estas semblanzas, pues tenemos enfoques diferentes sobre un mismo tema que es la vivienda, desde el enfoque del funcionario público, de los programas, el enfoque del proyectista, desarrollador, el enfoque académico, del estudio, de la investigación, pero al final estamos hablando de vivienda, y específicamente de vivienda social, de la producción social del hábitat. Entonces, para iniciar este conversatorio, que como su nombre lo indica es un conversatorio, no son 3 conferencias magistrales, sino es un diálogo que vamos a generar aquí entre nosotros. A mí me gustaría primero iniciar con que la arquitecta Sara Toppelson nos platicara un poquito desde su perspectiva ¿dónde estamos parados ahorita en México en el tema de vivienda? Hay un déficit, hay una problemática de adquisición en términos de ingreso monetario de la población, hay una problemática incluso de segregación a partir de vivienda periférica que se ha convertido en un problema también, hay una problemática de plusvalía en las zonas centrales de la ciudad que también empieza a generar inequidades o ciertas situaciones muy específicas. ¿Qué nos puede decir, arquitecta?
primero permítanme agradecerles la invitación para poder platicar con ustedes. Y efectivamente el tema de la vivienda es uno de los temas fascinantes y muy complejos de nuestro país. ¿Dónde estamos parados hoy en la vivienda? Por supuesto que la vivienda tiene retos muy importantes. Nada más en números de rezago debemos tener unos 9 millones de viviendas en rezago. En rezago quiere decir que están en mal estado o son de plano jacales. Puede ser una casa que el techo está mal o que el muro está mal y por lo tanto se le mete el agua, pero también jacales. Tenemos 9 millones de viviendas que debían ser intervenidas o debían de construirse nuevas porque están en esta condición de rezago. Al mismo tiempo, el reto del país es que anualmente, promedio, acuérdense que estos son números de memoria, no son checables en un documento, tendría que buscarlos, pero de memoria, anualmente en México tenemos unos 750,000 hogares que se forman. Entonces, pues ese es otro reto, que hay que darles vivienda. Entonces, la vivienda permanece como un reto muy importante. ¿Dónde estamos parados hoy? Y tengo que hacer un poquito de historia. La obra que está aquí nuestra, en nuestro despacho, es resultado del sismo del 85. Se hizo un concurso para construir 200 viviendas en Lerma, en el Estado de México, para sobrevivientes del sismo. Mucha gente la de loco porque el que puso el dinero para hacer las viviendas fue Plácido Domingo y quien llevó a cabo el concurso y la construcción fue la Universidad de Anáhuac. Entonces nosotros ganamos ese concurso y la propuesta de entonces, les puedo decir que a pesar de que ha sido muy alterada por la gente, pero la volveríamos a hacer hoy. Ya desde entonces comenzamos a venderle a la mente de la gente en México el sueño americano. Y el sueño americano es que cada quien tenga su casa propia en su terreno propio. Bueno, eso es un sueño para países ultra ricos. No es un sueño real. Entonces ya en ese proyecto, que eran 200 viviendas, introducimos el esquema de que fueran 120 viviendas unifamiliares y las otras 80 en edificios de 4 pisos y que hubiera algo más de densidad. Además, no quisimos hacer el proyecto solo de viviendas. Tenía que haber un kinder, una escuela, finalmente una clínica, pero 200 viviendas no aguantan. Ni el kinder, ni la primaria, ni la clínica, ni los parques que propusimos. Entonces hice una propuesta a nivel municipal para que fueran para todos los conjuntos de vivienda de la zona o para muchos más, armando lo que requiere la vivienda y que se nos olvidó muchos años. Que la vivienda por sí misma no es una solución. La solución debe ser la vivienda con el entorno. Por eso tenemos hoy muchas viviendas abandonadas y muy rápido. Eso fue en 85, se comenzó desde 72, se crean los dos grandes institutos de vivienda, Infonavit y Fobiste, para propiciar la construcción de enormes números de vivienda. Fueron poco a poco y un año casi crucial es el año de las elecciones previas a la entrada de Fox a la presidencia, porque ya se habían organizado grupos de desarrolladores que con el apoyo de Infonavit estaban haciendo muchas viviendas, todas unifamiliares, todas. Estaba vetado para hacer un dúplex. No, nadie quiere vivir en dúplex. Todos queremos casa propia, terreno propio. Es la falsedad más grande del mundo. Y ahora que estoy haciendo un estudio sobre millennials, ustedes, y ya terminé la primera fase, no es cierto que quieren vivir en casa propia. Les quiero decir que vivir en casa propia es una responsabilidad de aquellas. Hay que barrer la calle, regar el jardín, cuidar el techo. Es que es una historia. Pero eso se vendió. Y entonces, fíjense, de 1990 fue antes de ellos, pero hasta 2006, que termina Fox, se hicieron por los institutos y créditos
6 millones de lo que se llaman acciones de vivienda. Pero de esos 16 años, en 6 se hicieron 3, los años de Fox. ¿Y qué pasó cuando entra Calderón? En 6 años se hicieron 6 millones de acciones de vivienda. Quiere decir que hay una aceleración en la construcción de vivienda, pero con parámetros casi todos, perdón que lo diga, yo estaba en la Secretaría de Desarrollo Humano y Ordenación, bueno, la subsecretaría, no había secretaría como hoy, no había SEDATU, y estaba pues sometida a estar en la estructura de CEDSOL, la subsecretaría de Desarrollo Humano y Ordenación del Territorio. Pero Fox, en el año 2002, él estuvo de 2000 a 2006. En el año 2001-2002 crea la CONAFOB, que hoy es la CONAVI, y saca de desarrollo humano la vivienda, la pone como algo independiente. Ya no tiene que haber consulta con CEDESOL, con la subsecretaría. Entonces, cuando yo llego, por más que opino y escribo todo lo que está haciendo María de vivienda, me decían sí, porque ¿qué se comenzó a hacer? Para estar en costo y hacer muchísima vivienda, pues los terrenos estaban allá afuera, muy lejos. Yo les decía que todas las ciudades de nuestro país tienen el mismo fraccionamiento que se llama lo más lejos. Todos en lo más lejos. Y esto trajo muchas consecuencias. Uno, y las estamos padeciendo hoy. Uno, la lejanía de la vivienda crea congestionamientos viales. No importa si venimos en transporte, claro, sería mejor en transporte público, pero como no hay transporte público y los coches se han vuelto tan baratos, entonces llenamos a las ciudades. No, aquí padecemos mucho la Ciudad de México, pero los invito a que vayan a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla, a Tijuana, a donde quieran. Todas las ciudades están congestionadísimas y todas tienen ese fraccionamiento en lo más lejos, de casitas chiquitas, todas iguales y sin el tejido del entorno urbano que requiere. ¿Cuál es el reto hoy más importante? Creo que mis colegas van a estar de acuerdo. Que hagamos vivienda integrando el entorno. Cuando al director de Infonavit le dije, no deberían de dar créditos ni subsidios a viviendas que quedan a 35 y 40 kilómetros del centro de la ciudad, me decía, no, si el presidente municipal, que eso sí sabe, les da permiso de construir ahí y mi derechohabiente quiere comprar ahí, pues yo les doy el crédito ahí. Pues esa es una irresponsabilidad brutal. Por más que lo dije en las juntas de consejo del Infonavit, los únicos que hacían un poquito de eco era el sector obrero, porque veían cómo esto le daña a los obreros. Pero el sector empresarial, no, ni oírlo, porque es muy buen negocio. Quiero decirles que la vivienda se ha vuelto un negocio importantísimo. Y hoy, y por eso el reto tan grande, hoy el sector vivienda representa el 7% del PIB nacional. Estamos ya hablando de términos económicos que a lo mejor ustedes todavía no les diga, pero imagínense que el país tiene un Producto Interno Bruto que son 100, y de esos 100, 7 representan a la vivienda. Pesan mucho, es un porcentaje muy grande. ¿Qué vamos a hacer para modificar? Y eso es donde necesitamos participar todos. Necesitamos ir, y yo creo que tú lo estás haciendo, más allá del diseño de la casa o del departamento. Es el diseño del entorno. Y en este estudio que acabo de terminar sobre millennials, que es un estudio documental, los millennials, eso dice, que lo que buscan primero es el entorno, que haya algo de deporte en la zona, que haya algo de cultura en la zona, que haya algo de recreación, que haya algo de comercio en la zona. No quieren vivir en estos tapetes de viviendas. Y luego estos tapetes de vivienda adolecen de una repetición ad infinito. Y la otra repetición, sí es cierto que Marcel Breuer, gran arquitecto,
decía que la arquitectura ama a la repetición. Sí la ama, pero él se refería al edificio que tiene un ritmo en las columnas y un ritmo en la fenestración, pero no a 10,000 viviendas, 1,000, ojalá fueran conjuntos de viviendas de 5,000 viviendas, todas iguales. Vean, voltéennos a ver a todos nosotros. Todos estamos vestidos más o menos igual, hasta las mujeres. Todos traemos pantalón, todos traemos un saco o una camisa, todos traemos, algunas traemos un chaleco, un saco. Y todos estamos vestidos diferentes. Si en esto buscamos la diferenciación, pues en la vivienda también debería, no puede haber tanta diversidad, pero debería de haber más diversidad en el producto. Y luego la falacia, que es la urbanización más cara que puede haber, es vivir en casa propia, en terreno propio. Y esto es muy difícil explicarlo a la gente. Cuando hablas de densidad, nos hemos vuelto tan sensibles que la población grita, ¡ay no! Densidad no, densidad no. ¿Por qué? Toda la vida vivíamos en lugares más densos. Yo me acuerdo haber crecido los primeros años de mi vida en Polanco, en la glorieta de Newton. Hay un edificio ya remodelado ahora de 3 pisos, pues ahí vivíamos, y vivíamos como se debe vivir, perdón. Abajo había una tiendita que vendía la leche y el pan y el cuaderno, una tiendita, el uso de aquella época, una tiendita de conveniencia. Y arriba 3 pisos de departamentos. Y así se formaba la ciudad. De repente, porque además Infonavit estableció que ese es uno de los retos también muy grandes. ¿A dónde van los subsidios y a dónde van los créditos de la banca? Y hoy una buena parte de los créditos de la banca, ya no solo la institucional, sino la banca pública, están yendo a la vivienda, pero solo para vivienda. Entonces, si hacemos un edificio que tenga 5 pisos o 7 o 9 y tenga la parte baja comercial, la parte baja comercial no tiene crédito. Cuando debería de ser al revés, la que más va a redituar es la parte baja comercial. Pero separaron por completo y entonces el crédito se volvió exclusivamente para la vivienda. Entonces, estamos ahora saliendo de ese panorama, porque sí se introdujo la vivienda vertical en el sexenio de Calderón, se ha mantenido, pero de todas maneras sigue siendo que la vivienda horizontal es un 70% de la producción y 30% la vertical. Y luego el último tema, y ese es también de los milenios, por eso ya no vale la pena. Puede ser que hace 40 años, 35, quienes nos casábamos, queríamos comprar una vivienda. Pero hoy los jóvenes millennials no quieren comprar una vivienda porque están mucho más motivados por la movilidad. En nuestra época, hace 40 años, pues no había la movilidad que hay hoy. Pero hoy trabajas 2 años en la Ciudad de México y 3 años en Tijuana, y luego te vas 2 años a Tampico, y luego te vas 2 años. Hay mucha movilidad, incluso de las mismas. Entonces los jóvenes no quieren comprar, quieren rentar, quieren tener movilidad, y además no siempre quieren rentar una casa nomás para ellos o un departamento nomás para ellos. Rentamos entre los 3 y compartimos la cocina y compartimos la sala, el famoso rooming. Entonces tenemos que diseñar para esta nueva mentalidad. Quiero decirles, y con esto termino, hoy en nuestro país hay 38 millones de millennials. Ustedes, todos los que nacieron, yo creo que desde 1982 hasta el año 2000, forman el 34% de la población. ¿A dónde debemos voltear a ver? A nosotros, pues ya vamos de salida. A los niños, pues todavía no tienen el poder adquisitivo. Tenemos que voltearlos a ver a ustedes. Hoy los millennials son mucho más que la generación X, que es la que decide para ir arriba, o que la generación de baby boomers. Entonces, todos los esfuerzos en materia urbana
en materia de vivienda, en materia de diseño, en materia de entender las preferencias de la vivienda y el futuro de la vivienda, tiene que estar centrada en ustedes. Un poquito un panorama, perdónenme, pero por ahí es por lo que quería. No, estuvo muy bien, fue un buen inicio. Doctor Suárez Padillón, el otro lado de la moneda, la autoproducción, donde pues ahí no hay créditos, ahí no hay programas, ahí la gente construye con lo que puede, como va pudiendo, generalmente no se endeudan, si hay dinero compra más varilla, más cemento, si no ahí le paramos. Si la vivienda necesita crecer porque llega un nuevo miembro de la familia, crece. Puede incluso producir negocio, ponemos un localito, un negocio en la fachada, en la planta baja, un modelo que resulta bastante exitoso en nuestras sociedades latinoamericanas y que durante muchos años pues ha sido en realidad el motor de la vivienda de las familias, especialmente en las grandes ciudades mexicanas, y que de pronto le compite a este modelo, o al revés, el modelo de esta vivienda digamos mercantilizada le compite a este otro modelo. Pero ¿dónde estamos los arquitectos? Por un lado, cientos de arquitectos sin mucho trabajo, y por otro lado, miles de personas sin un arquitecto a un lado. Bueno, primero agradezco la invitación a participar en este conversatorio y sobre todo compartir con Sara, que nos conocemos ya de muchos años. Miren, el término producción social de la vivienda es un término que se ha ido forjando a partir de dirigirlo hacia entender y después intervenir en la producción mayoritaria de vivienda. La producción social es de todo tipo de viviendas, pero en términos más estrictos se ha ido relacionando con la producción de un sector de población que se encuentra en condiciones de fragilidad económica y por lo tanto con una serie de carencias que le impiden poder tener un desarrollo humano como el resto de la sociedad. En América Latina se ha trabajado mucho con este concepto y hay autores, teóricos y activistas en este sentido. De alguna u otra manera yo estoy en ese grupo. Aprovechando que Sara comentó precisamente de cuál es la situación de la vivienda en México, porque ella pues lleva 14 años, comentábamos hace rato, en elaborar un estudio que anualmente se publica sobre el estado de la vivienda, año con año. Y se ha esforzado no solamente en manejarlo estadísticamente, sino en incorporar información de cuáles son las instituciones, de cómo se produce, en dónde se está produciendo estas soluciones habitacionales. Entonces, nos ha mencionado la parte de la producción que se hace con financiamiento de las instituciones que constituyeron los fondos de ahorro para la vivienda, como es el caso de Infonavit o Fobiste, o en el caso de los militares, o IMI, y que a partir de 1972, con la captación de un 5% del salario de los trabajadores que tenían que canalizar sus patrones hacia la constitución del fondo, se ha podido desarrollar toda la producción que conocemos de las unidades habitacionales, por ejemplo, de la que ya hemos hablado. Pero no toda la población es asalariada, es decir, que está con un trabajo estable, que tiene un patrón en una industria, en un comercio, en fin, sino que trabaja por su cuenta en lo que se puede. Y por lo tanto no tiene posibilidad de entrar a esos fondos de ahorro que solo aquellos que trabajan formalmente, que tienen seguro social, o en su caso los trabajadores de gobierno que tienen ISSSTE para atender cuestiones de salud y de
pensiones, por ejemplo, cuando llegue el momento de jubilarse, pues tienen que trabajar toda la vida. Y entonces se construye una serie de relaciones que son el tejido social que les permite en determinado momento, al llegar a la vejez, por ejemplo, pues sostenerse a través de las relaciones familiares o muchas veces de las relaciones de vecinos. Bueno, ese sector de población es mayoritario, ya lo comentaba Sara, y si tomamos en cuenta que en el caso mexicano oficialmente se reconoce que poco más del 50% de la población se encuentra en un grado de pobreza, desde los pobres extremos que tienen problema de adquisición de alimentos, hasta pobres que en determinado momento tienen carencias para resolver problemas de servicios indispensables, a lo mejor de vestido, y que tienen condiciones muy limitadas. Bueno, si ubicamos ahí en toda la gradación de pobreza, pues podemos encontrar que es algo más del 50% de la población en un país que en este momento debe de estar rondando en los 121 millones de habitantes. O sea que estamos hablando de casi 60 millones de habitantes o más que están en esa condición. Bueno, esto requiere atender su problemática de vivienda. Y esta vivienda no necesariamente va a tener fondos financieros. Si se puede, hay que aprovecharlos. Entonces yo les comento sobre una experiencia profesional y académica, de investigación también, que tiene que ver con trabajar para ese sector de población. Comentaré algunos aspectos de mi vida profesional, porque yo creo que puede resultar de interés para ustedes, porque por ahí verán algunos trabajos que tienen que ver con eso. Pues así como ustedes, yo salí de la Facultad de Arquitectura en 1970 y tuve la fortuna de empezar como ayudante de profesor de dos excelentes arquitectos y profesores. Uno de ellos fue José Luis Benlluren y el otro Alberto González Pozo. Y así es como llegué a ser ayudante de profesor con plaza, gracias a Alberto González Pozo, que me heredó su curso, un curso de historia. Bueno, entonces, pues empecé a trabajar en el despacho de José Luis Benlluren y trabajé en cuestiones patrimoniales, recuperación de espacios públicos y demás. Y después se acabó esa oportunidad de trabajo y me planteé qué hacer. Y en ese momento vivíamos una revolución en la Escuela de Arquitectura. Y esa revolución se llamó el autogobierno de arquitectura, que entre otros lemas planteaba la arquitectura al pueblo, precisamente porque ya se veía venir la problemática, o ya se vivía la problemática, un problema de arquitectos que salían al trabajo y no había en dónde trabajar, y una cantidad de población con una necesidad urgente de ser atendida, no solo en vivienda, sino en todo lo más indispensable que se puede requerir en una urbanización. Y entonces por ahí empecé en ese trabajo académico, y ahí es donde me topé con una institución que todavía existe, que es el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, mejor conocido como COPEVI. Y ahí hay unos personajes que algunos de ustedes quizá puedan conocer. Uno de ellos, que puedo considerar fue mi gurú en este campo, es Enrique Ortiz, quien llevó a cabo una cátedra a finales del año y hubo una exposición aquí junto en la sala José Luis Benlluren sobre producción social de arte. Y en esa forma me incorporé a COPEVI. Y empecé trabajando en dos aspectos en los que he seguido trabajando. Estamos hablando de 45 años atrás. Y esto es un programa
exploratorio de vivienda en la colonia Guerrero, que se llamó Viviendas en Proceso, y que se realizaba para el Infonavit recién constituido. Y lo que planteaba era una innovación de cómo abordar la problemática de un barrio deteriorado en el centro de la Ciudad de México, que estaba lleno de vecindades con población en condiciones muy precarias, y que se planteaba cómo intervenir el mejoramiento de un barrio a través de la vivienda. Y de ahí se desprendió la constitución de una cooperativa de vivienda, en la que participé como asesor dentro de Copevi. Y en paralelo me estaba yo preparando para otro estudio que se hacía en Copevi, se iba a hacer en Copevi, que era un estudio de regeneración urbana con un proyecto específico de intervención en la Merced. Y este barrio de la Merced es al que he estado regresando a lo largo de los años con distintos estudios. Bueno, esto me permitió entonces meterme al tema de la vivienda precaria, de las búsquedas de formas de intervención, las búsquedas de aplicación de recursos financieros y, por otro lado, de entender a la vivienda como la parte fundamental de la ciudad. Y al paso de los años ahora les puedo decir que la vivienda es la que hace ciudad. En estudios posteriores a lo largo de estas décadas he trabajado en eso, en relacionar la vivienda y la ciudad. Y lo que nos conversaba Sara, el gran problema de la política de vivienda de las dos últimas décadas fue desmembrar la vivienda de la ciudad, arrojar la vivienda a lo muy lejos, como nos decía Sara, es decir, donde no hay ciudad, y dejarla abandonada ahí, me refiero en términos de desarrollo, y por eso se vacía la vivienda, por su lejanía y lo que cuesta moverse, y porque no hay nada. Entonces la vivienda tiene que verse como esa parte integral de la ciudad. Es la célula que en conjunto hace el tejido, y ese es el tejido urbano. Y es muy importante considerar esto porque en esta facultad ahora la vivienda es rara como motivo de proyectos. Es decir, hay que ver la vivienda precisamente como este inicio de tejido que tiene que ser trabajado, analizado, estudiado y entendido para poder reproducirlo y no extraerlo como si quirúrgicamente se sacara un sector de tejido de vivienda y se arroja por ahí. Entonces, una preocupación importante es que esta facultad tiene que recuperar el interés sobre la vivienda, pero la vivienda no vista como el prototipo de esta vivienda que se va a repetir N veces, sino la vivienda como lo que va a permitir que se construya ciudad. Bueno, dentro de la parte de investigación y de planificación, les puedo asegurar que midiendo la manera en que se ha desarrollado la zona metropolitana, ahora llamada del Valle de México, pero que correctamente sería la zona metropolitana de la Ciudad de México, les puedo decir que por lo menos el 62% de la vivienda existente en la zona metropolitana la hizo la gente. Y la hizo la gente por esos procesos de autoproducción, eventualmente por procesos de producción organizada en grupos sociales. Y esto quiere decir que el mayor número de viviendas se hace por los habitantes. Y si ustedes se fijan por qué razón tiene tanto éxito las empresas productoras de cemento, no es porque sus consumidores sean las grandes empresas constructoras. Sus consumidores mayoritarios son los pobladores.
y que además sostienen esta compra a lo largo de décadas, porque también medido en tiempo, en estudios que se han hecho de seguimiento, podemos decir que la vivienda de la población de menores recursos es una vivienda que inicia con muchos trabajos en lugares que a veces hay que colonizar y que para llegar a las condiciones que pueden tener al cabo de algunos años puede tomar de 2 a 3 generaciones. En esas 2 o 3 generaciones se construyó casi permanentemente. Entonces los principales consumidores son pobladores de colonias populares, pobladores de pueblos antiguos que se van desbordando, y entonces esto puede ser cuantificado. Hay estudios que se han hecho, yo he hecho uno publicado en el Colegio de México con Gustavo Garza, en que se cuantificó lo que representa el capital invertido de la vivienda, y con mucho lo gana la vivienda producida socialmente. Pero el problema es que cuando se hace ciudad con vivienda en pobreza, el problema es que la ciudad presenta muchas dificultades, muchas carencias, porque nace en la pobreza. Y entonces hay carencias de drenaje, hay carencias de agua potable, hay carencias de vialidades, de pavimentos, de iluminación y demás. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues una de las alternativas que hay que impulsar es que esto no tenía por qué ser todo en manos de la población, con todos los errores de falta de apoyo técnico, de inversión y demás, sino que tendría que darse en términos de determinar dónde están las reservas territoriales que realmente son adecuadas para la expansión de la ciudad. Que estas reservas territoriales deberían de contar con la infraestructura necesaria para después permitir que la gente produzca la vivienda como quiere o como puede, con asesoría técnica y, por qué no, también con apoyo financiero. Y ya se han explorado alternativas de mejoramiento de vivienda existente o de vivienda nueva en programas institucionales, y el caso de la Ciudad de México tiene mucho que mostrar a través del Instituto de Vivienda, en donde se apoya la producción de vivienda con asesoría técnica. Y esta es una de las alternativas profesionales, pero esto debería de estar en todos los estados y en todas las zonas metropolitanas del país, que hay más de 50. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace siguiendo lo que recorrimos hace muchos años en COPEVI, después en el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, o como lo que hace Casi Ciudad, o como se hace en muchos grupos de arquitectos y de otros profesionales que han trabajado en la asesoría a grupos sociales. Y se hace con gobiernos que fueron sensibles a estas propuestas, y que se puede hacer intervenciones de mejoramiento de colonias y de barrios que estaban con limitaciones en sus condiciones de desarrollo y de viviendas, y que pueden mejorar. Hay muchas cosas que corregir, pero esa es una alternativa. E indudablemente que en Infonavit, por ejemplo, se piensa que en determinado momento lo que habría que hacer es apoyar el mejoramiento de vivienda existente o de unidades habitacionales que están en deterioro, con otro crédito, por supuesto, pero también con asesoría técnica. Y por ejemplo, hay en este momento ya un trabajo con Infonavit de empezar a explorar cómo capacitar a jóvenes arquitectos en este tipo de trabajo. De 3 talleres de la facultad están en este momento trabajando en relación a Infonavit sobre este esquema de cómo enseñar y a participar de esta manera. Pero hay muchas experiencias, y así la experiencia cubana, por ejemplo, nos lleva al arquitecto de barrio, el arquitecto que, igual que el médico, está en el barrio y es consultado por los vecinos para cuando quieren hacer una intervención.
Y así lo podemos ver en muchos lugares, en Colombia, por ejemplo, en Perú, en algunas experiencias chilenas también. Entonces, esto no es ajeno, por supuesto, no se está inventando lo que les estoy comentando para el caso mexicano. Es una beta posible, que ya está explorada, pero hay que sacarle provecho. La invitación es que tomen en cuenta estos aspectos, porque la clientela no solo está en fraccionamientos de lujo, en torres de muchos pisos, o en Infonavit, en el desarrollo que hacen los promotores inmobiliarios, sino que también hay un campo de trabajo precisamente, ya sea con organizaciones sociales para la vivienda o inclusive a nivel de consultorio de barrio. Y lo que hay que trabajar es precisamente para abrir esas brechas y crear esos campos de trabajo que pueden resultar muy atractivos para jóvenes arquitectos que muchas veces vienen de esos barrios inclusive. Bueno, creo que ya tomamos tiempo. Gracias, doctor Suárez Farillón. Jesús, yo quiero preguntarte precisamente sobre este último tema que nos tocaba aquí el doctor, el campo profesional en el que tú estás en pleno ejercicio, tomando en cuenta aquí todos los jóvenes que evidentemente quieren ser arquitectos y quieren ejercer su profesión de la mejor manera posible, y partiendo del sentido ético de la arquitectura, ¿cómo lograr una rentabilidad financiera para promotores, para los propios arquitectos, sin que esto implique únicamente tomar criterios mercantilistas, ¿no? de ganancias, de utilidades? Darle algo a la ciudad, no solo al bolsillo, a la cuenta bancaria de un promotor, darle algo a la gente, porque aquí se platica, la vivienda no puede estar desvinculada de la propia ciudad. Finalmente la vivienda es parte del desarrollo de nuestro ser, pero en la ciudad está la otra parte, en el espacio público, decíamos, poder salir a correr a un parque, poder pelotear, besar a la novia en el parque, ir a la tiendita a comprar el pan, etcétera. Todo eso es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio frente, pues de pronto a la voracidad, que la propia plusvalía de las ciudades pues, está ahí presente, ¿no? Bien, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa de generar estos conversatorios en el marco de esta exhibición. Un honor para mí estar con dos grandes arquitectos. En algún momento leí y ahora puedo compartir con ellos puntos de vista e intercambiar. Yo probablemente pertenezco a esta generación del 82 hacia el futuro. Yo soy 83, generación 83. Y soy milenio todavía. Y me tocó estar acá hoy en representación de una oficina a la que entré a trabajar cuando estaba yo estudiando todavía la Facultad de Arquitectura. Estaba yo en el octavo semestre de esta escuela. Y bueno, a lo largo de los años desarrollamos una empatía, René Caro y yo, y eventualmente formamos una sociedad que se ha dedicado mucho al trabajo con el reciclaje urbano, con la vivienda intraurbana y con el espacio público, ¿no? Y ahí es donde nuestros mayores proyectos o nuestros mejores proyectos al día han adquirido pues, una relevancia dentro del ámbito arquitectónico por la calidad de los proyectos y por las posibilidades que se nos fueron otorgadas, ¿no? Nosotros empezamos a desarrollar vivienda con una norma que el gobierno del Distrito Federal lanzó hace poquito, que era la norma 26. Esta norma permitía o invitaba a los desarrolladores inmobiliarios a densificar la ciudad, ¿no? Con algunas reglas, pero básicamente lo que pretendía era devolver la vivienda a la ciudad en términos accesibles económicamente. Por mencionar algunas, con accesibilidad al transporte público estructurado, no más de 1 kilómetro, con tope de precio también para que las personas de menores recursos pudieran tener acceso a la vivienda, y con algunas limitantes también como la capacidad de cajones de estacionamiento, que creo que es uno de los problemas más grandes con los que nos enfrentamos los arquitectos cada que empezamos un proyecto, ¿no? Siempre uno tiene la tabla de Excel aquí, el estacionamiento por acá y por acá el proyecto arquitectónico.
Y entonces nosotros supimos darle la vuelta muy bien, supimos ser un poco persistentes y persuadir a nuestros clientes, que en este momento son principalmente desarrolladores inmobiliarios, gente que compra tierra, la desarrolla y la vende haciendo un negocio redituable para ellos, ¿no? Para sus socios o para el capital para el que están respondiendo. Y ahí es donde el arquitecto juega un factor muy importante. Ahí es donde el arquitecto entra a sacar sus habilidades, no solo como diseñador, sino también como negociador y también como habitante de esta ciudad y como, digamos, haciendo uso de todas estas cosas de las que hablaba Marcos en un principio, de este compromiso social para las personas y para la ciudad, ¿no? Y ahí nos vemos nosotros, por poner un ejemplo, como estos malabaristas que están en los altos de Paseo de la Reforma, tratando de agarrar 3 polos, ¿no? Y uno por ahí es el cliente, otro es la ciudad y otro desde luego es el usuario final, que es importante para esto. La tarea no es fácil, creo que digamos, nosotros desarrollamos contados 4 proyectos de vivienda con muy buena calidad, que pueden ver en esta exposición también. Y después la norma se vino abajo. La norma se vino abajo, hubo un abuso de ella, hasta donde recuerdo. Los desarrolladores empezaban a comprar a ellos mismos para una vez que la vivienda estaba en precio de mercado, era más cara. Y entonces ahí se convirtió en una cosa que no se controló y se salió de las manos de las autoridades. La tarea, y creo que y no sé si al final de toda esta intervención podría responder a la pregunta, pero un poco creo que lo que nos hizo a nosotros, a René y a mí, entender esto y proponer algo que fuera de valor para todos, para el cliente primeramente, porque es el que estaba pagando el proyecto, para la ciudad, que es quien nos va a cobrar la factura a lo largo del tiempo, y para el usuario, que es quien tiene que estar al final todo convencido con lo que compró. Fue sin duda, yo creo que la formación que ambos tuvimos dentro de esta facultad. Sí, creo que lo que sí ofrece, y ahí es un poco hago una invitación y exhorto a este público joven que son mi generación, a hacer es revisar todas las posibilidades que ofrece esta universidad, esta escuela, para poder entender el fenómeno de la vivienda desde distintas perspectivas, ¿no? Consideren que hay 16 escuelas, que no solo es una, y que hay posibilidades de entender cómo el taller 1 entiende la vivienda, cómo el taller 3 la entiende, cómo el González Reina la va entendiendo y cómo el Federico Mariscal la va entendiendo. Y entonces ahí uno como que adquiere este valor que permite negociar con todos estos factores que les estoy contando. Desafortunadamente, sí es un tema creo que de los más complejos, desafortunada o afortunadamente, y es uno de los temas de los que muchas veces creemos que con tener esta tipología que se repite ya resolvimos una vivienda, estamos hechos. Creo que al final de todo el tema de la vivienda es un tema que constantemente está retando al arquitecto, ¿no? Y que constantemente viene con nuevas cosas, desde el contexto, desde el barrio en el que uno está trabajando, desde el dinero con el que uno está proponiendo esto y desde las posibilidades que uno puede ofrecer como arquitecto. No sé. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, viendo aquí sus caras diciendo que sí, que no, que estoy de acuerdo, me gustaría que pasarles el micrófono a ustedes. Esto es un conversatorio, estoy viendo ahí ojos con mucho interés y con dudas, con inquietudes, con sugerencias. ¿Y quién quiere empezar? Yo lo que quiero preguntar es acerca de la norma de la cual comentabas. Dijiste que hubo un abuso de ella, pero como en qué sentido, porque no lo entendí muy bien. Y pues, o sea, tú lo dijiste, era una norma buena, volver a densificar la ciudad, ¿por qué no se sigue haciendo? ¿Por qué fue ese abuso? Con temor a no tenerla bien en la mente, y por aquí mis colegas pueden aportar quizás a esta pregunta también. La norma, la Ciudad de México tiene una densidad media y en algunas partes con mucha infraestructura y con muy buen potencial. Es una ciudad que está ciertamente subutilizada, ¿no? Hablando de zonas como la colonia obrera, la colonia Doctores,
la colonia Guerrero propiamente, la colonia Lampa, la Santa María, la San Rafael, la Tlaxpana. Todas estas zonas son zonas que tienen toda la infraestructura de metro, transporte público, comercio, vida de barrio. Y lo que sucede con estas ciudades es que la normativa y el desarrollo que permite el plan delegacional o de desarrollo urbano es que solo está hasta 4 niveles, o sea, te permite construir 4 niveles con una densidad del 20 y el 30% de área libre en cada uno de los terrenos. Lo que proponía esta norma era densificar 2 niveles más, digamos, si a un desarrollador le permitía desarrollar 20 viviendas en 4 niveles, te daban la posibilidad de hacer 30 viviendas en 6. Era una norma que principalmente apoyaba la vivienda social, con 2 o 3 características principales, que era el tema de la accesibilidad del sistema de transporte estructurado, el tope de precio de las viviendas, que si no mal recuerdo no costaban más de 700,000 pesos, era el tope de precio, viviendas muy baratas para la Ciudad de México, y el tema de los cajones de estacionamiento, que en lugar de pedirte 1.5, si no recuerdo está la norma, cajones de estacionamiento por vivienda, te pedían, te reducían hasta el 60% de las capacidades de cajón. Y con eso tenías que jugar, ¿no? Con eso la gente que quería desarrollar compraba terrenos muy baratos, de 5, 4, 6 millones de pesos, y podía desarrollar y hacer un negocio que era rentable para ellos, y era un negocio rentable para la ciudad. ¿Qué sucede? Y sucede porque nos pasó a nosotros también con algunos clientes. Sucede que las desarrolladoras empezaban, el tope de precio, digamos, al valor de mercado eran 700,000 pesos. Lo que sucede es que se empezaban a crear, lo que nosotros vimos, empezaban a crear empresas que compraban esas viviendas. Y una vez que la vivienda entra en precio de mercado, la vivienda adquiere un valor, una plusvalía, ¿no? Entonces, por tener una vivienda, un metro a 300 metros y con un parque público, a 200, que te costó 700,000 pesos, pues inmediatamente cuando tú la compras y la sacas de esa inmobiliaria, tu vivienda ya cuesta 1.200.000, 1.500.000. Y entonces ahí viene el negocio, ¿no? Y la gente que lucra con esto, que lucró con esto, pues empezó a hacer este tipo de cosas. Entre otras nos encontramos con gente que construía una vivienda de 60, pero que después tiraban un muro y era una vivienda de 120, ¿no? Y entonces vendías una vivienda más cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde nuestra perspectiva, desde la oficina en la que trabajamos, René y yo, pues también está el valor de poder decirle a los desarrolladores, esto no se vale, no se vale porque ya es un negocio para ti, es un buen proyecto y ya es un negocio, un buen proyecto para la ciudad. Más o menos en eso radicaba hasta donde yo la conozco, no sé si la arquitecta Sara todavía tiene algún otro. Sí, lo que pasa es que también el negocio estaba en que al tratarse de una vivienda, como los españoles llaman, protegida, era una vivienda que tenía muchas exenciones de pago de autorizaciones, porque se supone que estaba dirigida a una población de ingresos medios bajos. Entonces, esto permitía hacer una construcción con un beneficio en cuanto a los permisos, licencias y demás, estaban subsidiados. Entonces se hacía vivienda de interés medio, a final de cuentas, con todos los subsidios que estaban dirigidos a una población de menores ingresos. Y ahí me gustaría agregar algo más, que además este tipo de vivienda sí permitía la mezcla de clases sociales. Porque era una vivienda que podía tener acceso a alguien que tuvo un crédito de Infonavit, digamos, que trabajó toda su vida para tener un crédito de Infonavit, que le dio acceso a una vivienda así, y podía tener acceso a un profesionista recién egresado con un sueldo de 12,000 pesos y que el crédito bancario le ofrecía esa posibilidad de comprar una vivienda, teniendo una hipoteca a 20 años con un pago de 6,000, 7,000 pesos, que es cualquier renta promedio en la Ciudad de México. Entonces, el cruce también es muy interesante en este tipo de proyectos, porque el cruce de clases sociales se permitía, y es algo que también que la vivienda tendría que tener, no tendría que existir una segregación en el tema de vivienda. Creo que el tema fue que a la norma 26 le faltaron candados, y por eso se prestó a este abuso y a otros. Hubo algunos desarrolladores que compraban un terreno, pedían los permisos por norma 26
26 comenzaban a construir y cuando iban en el cuarto piso la compañía que estaba construyendo quebraba. Ya no tenía dinero, no podía seguir con el proyecto. Entonces lo vendía a otra compañía, que a lo mejor también era de ellos o de algún amigo. La compañía que compraba desconocía o se hacía desconocida de los lineamientos de la norma 26. Entonces por eso cambiaban, no, departamentos de 60, no, pues de 120, con el beneficio de unas cargas impositivas menores y con el beneficio de no construir estacionamiento. Hoy día un edificio de departamentos, la misma área que construyan de departamentos, la misma la necesitan de estacionamiento, lo cual es una carga económica gigantesca, o casi la misma. En una oficina sí, por cada metro de oficina necesitas un metro de estacionamiento. Entonces vean nada más lo que pasa con la Torre Vancomer o con la Torre, todas tienen una cantidad de estacionamiento gigantesca. 10 pisos para abajo. Y esto se lo ahorraban. Hay soluciones interesantes que no es de la vivienda, pero de las que se puede aprender. Por ejemplo, la torre que está enfrente de la Torre Vancomer, que es la Torre Reforma, la que hizo Benjamín Franklin, no alcanzó, con los 7 pisos hacia abajo, 8 que tiene, no alcanzó el estacionamiento. Entonces tuvo que comprar un terreno al lado y construir un edificio más para los estacionamientos, pero con una propuesta muy novedosa. Cuando entra uno al estacionamiento dicen, uy, están altísimos los techos. Piso techo es muy alto para un estacionamiento. Cuando le preguntas, dices que saben que dentro de 20 años no se van a necesitar todos estos estacionamientos y esta altura me permite transformarlo en 20 años en departamentos, porque ya no se van a necesitar. Entonces una visión innovadora, con una visión de futuro muy interesante. En la vivienda no han habido estas visiones. Y la otra es que en verdad las figuras que ha desarrollado el gobierno, que en algunos casos funcionan muy bien, como la norma 26 y otras normas, los abusos que hacen de esas normas, la gente que no sabe respetar una norma, que desafortunadamente en México son muchos, la echan para atrás. Y por eso seguimos construyendo viviendas en Zumpango y en Toca y en quién sabe dónde, que quedan lejísimos. Y un problema de que no se ha hablado y que ojalá algún grupo de ustedes lo estudien con más profundidad es la vivienda abandonada. Tenemos una cantidad enorme, bueno, de acuerdo en México, en el censo de 2010, habían 5 millones de viviendas desocupadas, no abandonadas, pero sí desocupadas. Pues es bastante malo, porque ya dijimos que hay 9 millones de viviendas en rezago. ¿Cómo puede ser que haya 5 millones de viviendas desocupadas? Y de esas, con el riesgo que tiene que me equivoque, 1 millón estaban abandonadas. Puede ser que 800.000. Bueno, ahorita está tratando de rescatarlas, pero y ahí habría que hacer un taller de cómo se rescata la vivienda abandonada. No nada más maquillándola, porque si nada más la maquillan, la enfermedad continúa. Tienen que transformar el entorno humano. En muchos de estos casos que ya no les platiqué, donde se hicieron 2.000, 3.000 y 4.000 viviendas sin escuela y sin comercio y sin... la gente se encargó de transformarlas. Y entonces comenzaron a changarrizarse las viviendas. La señora que sabía peinar la sala la hacía salón de belleza, y otra que era buena para comercio, pues ahí vendía chelas y refrescos y no sé qué, y otra que compró 2 máquinas copiadoras, ya tenía ahí su café internet y copiadoras y no sé cuánto. Todo eso es compatible con la vivienda, pero luego llegan usos que, como no están regulados, no son compatibles con la vivienda. Y entonces las viviendas de toda la calle, de valer 300.000,
300,000 o 400,000 pesos, valen cero. El día que tenemos gente muy creativa y muy capaz en México. La verdad es que la población de México es trabajadora, es capaz, es creativa. Entonces, cuando uno de estos creativos transforma su casa en un taller mecánico, porque es bueno para la mecánica nacional, ya todas las casas de esa cuadra valieron cero, porque la calle está totalmente contaminada, porque el taller está afuera, ¿no? Pone un coche y otro coche y lo sube y lo baja y le cambia llantas y le cambia el aceite y le cambia quién sabe cuánto, transforma. Deberíamos de los ciudadanos estar en contra de los usos en zonas de vivienda que no son compatibles con la vivienda, porque los municipios, que son los que lo deben vigilar, son totalmente omisos. Cuando le dicen a un presidente municipal, oye, si esas zonas de vivienda, no dejes que se instalen comercios, bueno, hagan de cuenta que hablan con la pared. No, ni quiere saber, ni sabe, ni entiende. Entonces, por eso las propuestas deben venir de la población y sobre todo de la población instruida como ustedes, que tienen esta oportunidad de aprender de todos los maestros que hay en esta facultad, que tienen todas las corrientes, cual es una maravilla, en una sola facultad, y pueden hacer propuestas y comiencen a hacer propuestas desde ahora. No necesitan estar recibidos para hacer propuestas. No les importa por lo pronto, creo que van a estar de acuerdo conmigo, si se construyen o no se construyen. En la simple reflexión de proponer soluciones nuevas, los construye a ustedes como mejores profesionistas. Un poco para agregar a la norma 26 y el abuso. Sí somos una sociedad de abusos y son los que acaban con cualquier norma. Efectivamente, la escuela es el lugar indicado para imaginar. Bien, ¿alguien más quiere? Estamos viendo desarrollos que tal vez podrían proponer una solución, como son Big Grand, City Towers, todos esos lugares que parecen albergar muchísimas familias, pero a final de cuentas cuestan por lo menos el triple de lo que dices tú que cuesta los lugares que proponías. Entonces yo quisiera hacerle la pregunta de si ustedes están a favor o están en contra, y a lo mejor un comentario sobre todos estos desarrollos nuevos que vemos en cada esquina de la ciudad ahora. Bueno, yo les quiero decir que es una realidad, la vivienda no solo es para, sí es cierto que el 50% de la población está en pobreza, no extrema, pero pobreza, pero hay otro 50% de la población que trabaja y tiene ingresos, pues tiene que tener derecho a comprar un apartamento. Yo creo que sí se deben seguir haciendo este tipo de desarrollos, Big Grand y todos los demás, hay muchos. ¿Qué cuestiono yo de esos desarrollos? Si puedo hacer un cuestionamiento. Yo creo que los apartamentos son buenos, los desarrollos son buenos, tienen muchos servicios, pero crean islas. Y estamos creando islas. La ciudad, la buena ciudad, es una ciudad abierta, una ciudad con la que podemos ir. Sí es cierto, vivimos una época de inseguridad y por eso estamos haciendo esas islas. ¿Cuál sería mi sueño? Que tuviéramos una ciudad abierta, donde la gente pudiera caminar por todas las calles y no cerrarlas. Ahora, es mejor esto que los conjuntos de casas bardeados, ¿sí? Esas islas sí son terroríficas. Además, si pudiéramos demostrar, tiene su dificultad, pero es la verdad, es mucho más insegura una casa en un conjunto cerrado que una por donde pasan todos, por donde vemos, y además la calle para eso fue, la calle se creó para circular, no para estacionarse, ese es otro problema. Se creó para circular peatonalmente en bicicleta y en autobús o en automóvil. Cuando hay circulación, las calles son más seguras. Han habido asaltos que no se oyen mucho, que estos malandrines cierran
el acceso a todo un conjunto y asaltan todas las casas. La policía no tiene ni por dónde entrar. Si hay un acceso, que es acceso y salida. Si tenemos que comenzar a reflexionar en eso, en qué ciudad queremos. Y la buena ciudad es la ciudad abierta, la ciudad que nos alberga a todos y que los proyectos, no importa si son de interés social, si son de interés popular, si son vivienda media, si son vivienda residencial, debieran ser abiertos. Fíjense, en 1927 se creó, fue el trazo, las lomas de Chapultepec. Pues eran casas para ricos, estrictamente, ricos y muy ricos, pero las calles todas estaban abiertas. Y otra lección, cuando puedan estudiar las lomas de Chapultepec, era para ricos, pero cada 7 cuadras, cualquier terreno que elijan en las lomas de Chapultepec, a máximo 7 calles, tiene un centro comercial. ¿Saben por qué? Porque era 1927. ¿Quién tenía coche? Pues casi nadie. Entonces la señora iba con los carritos que jalaban al súper o a la tiendita y estaba a 7 cuadras. 7 cuadras son más o menos entre 800 metros y 1 kilómetro. Cualquiera los puede caminar. Digo, cualquier gente sana puede caminar 7 cuadras de ida y 7 cuadras de regreso. Entonces, tengamos eso en mente, que la ciudad comienza, como dijo el arquitecto, planeándose desde su traza urbana. Y la vivienda es como que el elemento que la consolida. Y sí es cierto, el 70% de las ciudades, son viviendas. Entonces también el diseño de la vivienda es un diseño que debe ser de calidad, lo que ustedes proponen, ¿no? Como lo que quisiéramos proponer todos, pero sí les propongo que lo reflexionen en una ciudad abierta para todos, porque todos somos ciudadanos del entorno. Bueno, yo tenía una duda principalmente, yo creo que más hacia la construcción. ¿A qué se debe ese miedo o esa falta de interés, tal vez, o desconocimiento de información, tal vez, en el uso de nuevos materiales? Porque, bueno, se nota claramente en la vivienda de México que es pesado. Todos o la mayoría de la construcción es con concreto, materiales que se han usado desde hace muchos años. ¿A qué cree que se deban este tipo de problemas y alguna posible solución en general? Yo creo que es relativamente sencillo. Las técnicas constructivas son técnicas tradicionales y son técnicas que más o menos se conocen por casi todas las personas o se supone que las conocen. Y el material se consigue en la esquina. Si ustedes ven cualquier colonia popular, se van a encontrar con que hay la palería, un comercio de materiales de construcción y demás, y de pintura, por supuesto. Comex está en todos lados, pero igual está en Cruz Azul, todas las cementeras, varilla, en fin, arena, grava. Entonces es material que se consigue a la vuelta de la esquina. Y ya a veces, si se trata realmente de autoconstrucción, pues hay cierto conocimiento, o si no, hay trabajadores que participan en la construcción y eventualmente los dueños de la casa pues participarán el fin de semana. La autoconstrucción es limitada, porque si ustedes se ponen a pensar lo que representa construir la vivienda, pues entonces no se trabaja. La gente sale a trabajar y contrata un trabajador, un maestro de obras, en fin, y de esa manera va construyendo y luego toda la familia participa el fin de semana. Entonces, ahora ya están una serie de centrales como Home Depot y cosas por el estilo. Se compran ventanas prefabricadas y cosas así. Pero en términos generales, la producción que se realiza en todos los asentamientos populares pues es de la distribuidora de materiales de la esquina. Y mientras no haya una
producción industrializada que sea manejada por el común de las personas, pues no va a haber el uso de otros materiales. El uso, por ejemplo, de la vigueta y bovedilla es escaso en los asentamientos populares. Y no se imaginan el trabajo que cuesta cuando uno planteaba románticamente hace años el que vamos a hacer los prefabricados, así como no, pero no es tan sencillo. Y hay un montón de experiencias, bueno, vividas por mí, pero también por otros compañeros de otras organizaciones de asesoría técnica. Pues sí, las primeras funcionan en cuanto a producir componentes y después prefieren hacer losas de concreto, por ejemplo, ¿no? En vez de utilizar placas prefabricadas de cerámica armada, como se decía en determinado momento, de tabique y varillas, y se hacían prefabricados. Viguetas prefabricadas en sitio y demás. Pues sí, eso es heroico nada más por la primera parte, pero después, ya que tienen el control de su producción, regresan al sistema tradicional. No sé si haya otro elemento, tanto a nivel de vivienda popular como a nivel la producción de vivienda industrial. Y es que tenemos culturalmente imbuido también que las casas deben durar mucho. Y para durar mucho, pues lo mejor es que sean de concreto. Y hay un tema más que aplica también a la vivienda social. Porque esta vivienda autoconstruida, eventualmente los que la están construyendo saben que ese es su patrimonio y que a lo mejor cuando esté terminada pueden pedir una hipoteca sobre esa casa. En México no hay hipotecas sobre casas de madera. Muy difícil. No hay hipotecas sobre casas de otros materiales. Así es que me acuerdo. Entonces la gente pues también piensa, si le voy a meter mis escasos recursos, lo voy a meter en algo que tenga valor de durabilidad. En otros países se considera que una casa que dura 30 años, a los 30 años hay que demolerla. Ya no sé, hay que hacer una nueva. Pero en un país con carencias como el nuestro, pues queremos que las casas duren cuando menos 100 años. 3 generaciones. 3 generaciones. Entonces, por eso. Y el otro problema es que no hay el sistema financiero no reconoce las otras alternativas. Pues es también un tema. Bien, estamos con el grupo de Arquitectura en México siglo XX, taller Domingo García Ramos, ¿verdad? Y está aquí su profesora, a quien qué bueno que estás por aquí. Y nos gustaría que pues tú nos hicieras algún comentario, algún tipo así de reflexión frente a lo que estamos platicando, por favor. Es que quiero hacer un comentario de, o sea, lo que están diciendo, lo que están diciendo con eso de la vivienda, de que una vivienda de madera no genera hipoteca, es, digamos, limitantes del gobierno, o sea, ¿cómo decirlo? Falta de conocimiento. Es como decir, nosotros queremos generar algo sustentable, algo nuevo, algo que, digamos, no genere un daño hacia el planeta usando materiales antiguos o algo así, pero si no genera ningún cambio, ¿cuál es nuestro motivo para...? O sea, si no genera una hipoteca, yo como alguien que quiero construir una casa, quiero hacerla de madera, digamos, para no generar un problema ambiental, un daño ambiental. ¿Y cuál sería mi motivo, o sea, mi motivación mía para poder construir algo así o para diseñar algo así, si el gobierno es el que me limita? O sea, quiero saber su opinión de los tres, de qué es lo que opinan de eso. ¿Es una limitante puesta por el gobierno o es una limitante puesta por la sociedad? Yo me permitiría decir que es por los dos. Cuando si hiciéramos 100 casas de madera, le hacemos el recurso y las hacemos, venderlas es muy difícil, aún con los muros prefabricados. La gente llega a la casa y lo primero que hace, estoy en lo correcto, no me hace así. Ah, no, esto no es de material, yo esto no lo quiero.
de material quiere decir de concreto. Entonces hay una cuestión, obviamente tenemos madereras magníficas en México. No me acuerdo ahorita cómo se llama, la de Durango, que trató hizo modelos de casas de madera y no hubo manera de meterlas al mercado. Cuando ves que en Estados Unidos todas las casas son de madera, no se ve que son de madera, pero todas son de madera. Tienen sus problemas, que no te digan que es la panacea. Sí, pero como dice usted, tienen su vida, las tiran y las vuelven a levantar. Exactamente. Pero en México no ha tenido, un poco, no es que no hayamos tenido intención, entonces parte no es el gobierno, son las financieras las que no quieren financiar este tipo de productos, y es la gente también la que no quiere comprar ese tipo de productos. Entonces, bueno, eso no quiere decir que no hagamos intentos. Hay que hacer intentos con madera y con bambú y intentar seguir proponiendo, porque eventualmente vamos a acabar construyendo todo un material. ¿Y ese tipo de problemas no afectan la innovación de la arquitectura mexicana respecto a otros países? Yo quisiera agregar una experiencia personal y de oficina. Uno de los últimos proyectos de vivienda que hicimos, justo con esta cuestión de la innovación y el arriesgarnos por los materiales, se nos ocurrió colaborar con un despacho de arquitectos franceses que son, digamos, los más importantes en el tema construir madera en Francia. Y sus clientes todo lo piden con madera, y todos los edificios de 10 o 15 niveles los hacen con madera. Y entonces llegamos con el cliente con la propuesta del despacho de franceses, fuimos a Francia a visitarlos, hicimos todo el proyecto juntos, y le presentamos el anteproyecto, ¿no? La parte conceptual. Ya una vez con un proyecto, y el cliente pegó el grito en el cielo. Una desarrolladora joven, con gente joven a su cargo, con chavos de 30, 33, 34 años, gente muy joven realmente, que estaba empezando un nuevo proyecto con esta idea de innovar. Pegaron el grito en el cielo. Y entonces ahí a nosotros nos pasó justo esto. Nos dimos cuenta que el cliente primero no está dispuesto a arriesgar lo que está poniendo como dinero en un desarrollo, porque la gente tampoco va a arriesgar a comprarse algo de madera si tú le dices que es de madera, ¿no? Y bueno, también por otras condiciones, como la Ciudad de México tiene 8 meses de lluvia al año, y entonces sismos y un montón de cosas, ¿no? Pero el caso es que seguimos desarrollando el proyecto y llegamos a la conclusión de que únicamente algunos elementos de la fachada tenían que ser de madera. Pues ni los elementos de fachada pudimos hacerlos de madera. Acabamos construyendo herrerías tradicionales, consoleras típicas de acero, todo como eventualmente, o bueno, a través de los años hemos ido desarrollando proyectos, y no, nuestro proyecto de madera acabó, digamos, hablando con sus correctores de proyectos que se los hace pedazos y dicen no hay, porque no alcanza la lana, porque nadie nos va a comprar y porque esto no funciona en México. Y creo que es arriesgado. O sea, también no creo, digamos, nos fuimos con la cabeza agachada y fracaso ahí, pero eventualmente es buscar otro cliente que se va a animar, y es como seguir picando la piedra. Bueno, yo celebro propuestas conversatorio, porque creo que sí es importante el vínculo, ¿no? El vínculo entre los alumnos con los profesionistas, ¿no? Los que están haciendo arquitectura. A mí me gustaría, bueno, como el tema es vivienda social, me gustaría, no sé si quepa el tiempo, hacerle como la reflexión o la pregunta acerca de la experiencia, de que ya dieron una noción de qué usuario es al que están proyectando, ¿no? Porque su experiencia profesional, y si el tiempo nos da, sí me gustaría como ahondar más en eso, ¿no? En qué usuario estamos pensando, o en toda la diversidad de usuarios, quién va a utilizar esa vivienda, ¿no? Porque digo, aquí ya se expresó en varias cosas acerca de la vivienda, cómo se coloca y todo, pero no hemos, pues, o no sé si me parece, acerca de ese vínculo, ¿no? De ese vínculo social hacia quién se está dirigiendo ese espacio, ¿no? O sea, eso.
Y bueno, no sé si quieren responder o ya no tenemos. En su experiencia. Bueno, y para dar cotidiana. paso a estas respuestas, recuerdo que allá por los años 50 el Instituto Mexicano del Seguro social determinó que el mexicano medía 1,66 el varón y la mujer 1,54, 1,52, y hasta les puso peso y ese era el usuario, ¿no? Y bueno, creo que han pasado muchos años desde ese momento. Bueno, yo les voy a comentar algunas, no anécdotas, sino algunas experiencias dirigidas a la educación. Regresando a lo que conversaba al principio del autogobierno de arquitectura, con esta filosofía de vincular la enseñanza de la arquitectura con las demandas sociales, se plantearon muchas intervenciones. Yo les hablaré de la experiencia del Taller 5, porque yo fui uno de los fundadores del Taller 5, hoy llamado Marchetto, y fui además coordinador de ese taller por varios años. Entonces, lo que realizamos fue una vinculación con quien demandaba soluciones arquitectónicas. Y como la lógica era trasladar la enseñanza de la arquitectura a quien realmente necesitaba y no podía pagar generalmente en el mercado su asesoría técnica, entonces trabajamos con muchas organizaciones. Ustedes verán por ahí, por ejemplo, que quien ha visitado el taller Marchetto encontrará que en el vestíbulo y escalera hay un mural, y ese mural fue el pago que el barrio de Tepito hizo al taller. Y el barrio de Tepito en ese momento tenía un movimiento muy importante de carácter cultural que era Tepito Arteaca. Entonces se hizo un trabajo con la Asociación de Vecinos y Comerciantes del barrio de Tepito, un Tepito que no es necesariamente el actual, pero bueno, hay antecedentes. ¿Y qué se hacía? Bueno, pues teníamos en extensión universitaria una de las actividades era el documentar demandas de proyectos reales. Y entonces llegaban ahí solicitudes de sin número de organizaciones, de municipalidades, de grupos vecinales. No a todos los podíamos dar respuesta. Además había que ligarlo con los objetos académicos, los distintos niveles de los talleres, etcétera, etcétera. Pero a partir de eso se generaba esa relación. Hay muchos trabajos que se hicieron en aquel momento y que llevaban una relación muy estrecha con ese demandante de vivienda, de espacios públicos, de edificios educativos, etcétera, etcétera. Y algunas experiencias construidas, por ejemplo, en convenios que se hacían con la Universidad de Chapingo, se produjeron dormitorios para estudiantes en varios edificios que se construyeron, o una preparatoria agrícola, por comentarles, o centros deportivos, en fin. Entonces, en relación a vivienda, por supuesto, también se trabajó esto, y en una serie de experiencias que hoy estarían dentro de la coordinación de vinculación, pero que en aquel tiempo se hacía entre la escuela y las instituciones, como el proyecto de reacomodo del pueblo de Balsas, Guerrero, cuando se hizo la presa de Balsas y se reacomodó a la población. Y este es el proyecto de todo un pueblo que iba desde el trazo urbano, topografías y demás, con recuperar plaza, palacio municipal y vivienda, por supuesto. Bueno, en ese tipo de vida me parece que hay mucho que trabajar, hay que recoger experiencias de lo vivido, y seguramente en los talleres hay
en este momento debe haber muchas cosas en ese sentido, que van dirigidas a ese usuario, por llamarlo de esa manera, ¿no? Que realmente es el demandante de una solución técnica, profesional en el campo de la producción del espacio. Por otro lado, aprovecho para decirles, en la facultad ya tenemos un laboratorio de vivienda y poblamiento, o sea que no solo es ver la vivienda como unidad, sino la vivienda haciendo ciudad. Y puede resultar de interés que en algún momento podamos exponerles qué es lo que hacemos ahí, qué investigaciones, qué proyectos están realizando, y que sirva precisamente como motivador por una parte, pero por otro lado aprovechar toda la información que se ha generado en este espacio. Pues preguntabas del usuario. Pues nosotros hemos trabajado para todos los usuarios, de todos los niveles. Entonces, desde casas como estas que se hicieron en Lerma para sobrevivientes del sismo, todo tipo de viviendas. Después hicimos, por ejemplo, un conjunto de viviendas que en ese entonces se vendían como a 300,000 pesos en Hermosillo. Fue reconocido con uno de los premios CEMEX, porque claro, usamos los CEMEX, pero las casas estaban muy bien. En el DF hicimos un ejercicio que, como dice, hubiera sido también modelo. En la calle de Luis Moya, en el mero centro, Luis Moya 101, construimos un conjunto de 170 departamentos y la parte baja comercial. Y hablando de los abusos, los departamentos los acabo de ir a visitar, el conjunto sigue impecable. ¿Qué nos pasó con la parte comercial? Una zona comercial que tenían luz desde arriba, la compraron toda la zona comercial. Los comerciantes de la Plaza Meave, los que venden todo lo electrónico, con la idea de hacer aquí otra plaza electrónica. Pero el del sindicato, no sé qué, dijo que no, que otra plaza Meave les iba a competir y que mejor no. Llevan cerrado 12 años. Nunca lo abrieron. Entonces, ¿qué haces con eso? El usuario estaba, la zona está localizado, mismo ya 101, a una cuadra, 2 cuadras del mercado de Buquibet. Sí, una cantidad de gente que pasa por ahí, que otra plaza Meave no entendieron lo que sí entienden, por ejemplo, los comerciantes en otros países, que tener una plaza aquí y otra plaza aquí, al comerciante, al paseante, y lo capturas aquí, lo capturas allá, y tienes el doble de venta. Entonces sigue, ese era para otro tipo de usuario, y nos da mucho gusto que está en perfecto estado los apartamentos, muy bien cuidados. Hicimos algunas viviendas también en Acapulco, pero también hemos hecho departamentos de gran nivel o de nivel medio alto, hasta casas residenciales para ir más alto, donde el costo es lo menos importante. Entonces, todo el rango de contrastes, lo cual te hace ver todo el potencial que tiene México. Creo que lo único que no hemos trabajado es de veras en la vivienda de autoproducción. No hemos tenido la oportunidad. Bueno, también como arquitectos trabajas en las oportunidades que se presentan, y hemos hecho de todo, igual un hospital, igual una escuela, igual un kinder, igual viviendas, un poco de todo, igual proyectos de entornos urbanos. En Morelia hicimos un proyecto que finalmente no se realizó, pero donde ya introducíamos todos estos conceptos de tener pequeños centros de barrio, que generar pequeños barrios donde la gente se apropia del barrio. No es cierto que podemos vivir aislados, el hombre es un ser social y requiere desde los niños. Si tú tienes a un niño aislado, no crece en su reino. En cambio, ponlo en un parque donde hayan otros 10 niños de su edad o de otras edades,
y de alguna manera sabe sobrevivir y sabe relacionarse y comienza a aprender esto que para todos nosotros es tan importante, que es vivir en sociedad. Entonces, pues hemos tenido la suerte así del rango completo. Sí, casi. Cuando quieran, pues les enseñamos una presentación de los proyectos. Aquí, a ver, que se den la vuelta. En nuestro caso, también hemos tenido la fortuna de poder, digamos, trabajar para viviendas desde unifamiliares, ¿no? Para clientes que quieren una casa en un terreno propio, hasta vivienda, pues, conjuntos como Migrando o este tipo de proyectos. Menos, yo particularmente, sí un poquito a veces involucrado en temas de investigación, nada más con el tema de la vivienda de autoproducción, pero algo que en la oficina particularmente nos interesa mucho es revisar las necesidades del usuario. Y, por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue una residencia para estudiantes aquí en CEU. Y a partir de ahí viene esta idea de poder entender al usuario como un ser cambiante también, y que sus necesidades a través de los años son otras, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que algunos de nuestros proyectos, digamos, aventamos algunos ejercicios de departamentos que son de estas viviendas que son llamadas progresivas, o esta vivienda como versátil, que puede empezar con un núcleo de sala, comedor y una recámara y un espacio a doble altura, digamos, eventualmente cuando esta persona que la compra o la renta necesita hacer más grande su vivienda o escalar la vivienda, pues existe la posibilidad. Y eso es un poco de las cosas que también a nosotros nos interesa mucho revisar, porque como bien decía la arquitecta Sara, este sótano que algún día no va a ser necesario, tendría que tener esa posibilidad de reinventarse. Creo que también hay un reto ahí en el que la vivienda podría estar diseñada o estar pensada para poder ser modificada a partir de las necesidades del usuario, ¿no? Y entonces ahí creo que hay otro reto muy importante como arquitectos que tenemos que tomar en cuenta en el momento de diseñar y pensar en la vivienda. Nada más para terminar, me recordaste que hicimos un proyecto que nos construyó de 6 casas que se llamaban Vivienda Joven. O sea, era una vivienda que tenía un techo alto en forma de arco. Y ya tenía los morillos preparados para en algún momento meterle un piso de madera, que era muy fácil, no era obra húmeda, sino obra seca, y construir recámaras arriba. Son soluciones muy padres. Y lo que se me olvidó decirles es que sí, este estudio está en línea, todos los estudios, pero traje unos cuantos para que, no sé cómo, pero aquí se los rifan, se los regalan. Este es el último estudio que hicimos, que se presentó en diciembre, que es, todo se llama el estado actual de la vivienda en México. El primero lo publicamos en 2004 con el apoyo y supervisión del Joint Center for Housing Studies de Harvard. No sé, no les puedo decir aquí en México la economía viva. ¿Por qué Harvard iba a hablar sobre vivienda en México? Pero lo que nos enseñó fue la metodología, porque ellos hacen cada año un estudio que se llama The State of Housing in the United States. Lo vienen haciendo ya hace 40 años, entonces ya tenían unos 20 años de experiencia, pero ya a partir del segundo los hicimos todos con puros investigadores. Estos dos, por supuesto, hubo 2 en 2015, porque uno se presentó a principios de año con datos del 2014, del 2013, este es con datos del 2014. Y no, este sí es con datos del 2015. Y ahorita estamos haciendo ya con datos del 2016. Es que lo que no le acaban de entender es que yo no puedo publicar un estudio que se llama Estudio Actual de la Vivienda en México 2017, en 2017, con números del cierre de 2017 que no ha acabado, excepto los números de cierre de diciembre pasado. Entonces, estos son con los números de cierre de diciembre de 2015, porque ya se presentó después. Entonces, pues les traje varios ejemplares, pero están todos en línea desde el 2015.
todos los años hasta en el CIDOC, que es el Centro de Investigación y Documentación de la Casa. Si se meten a CIDOC.org, le pongan CIDOC.org, sale el sitio y los pueden consultar. Entonces esto se los dejamos de regalo aquí para la escuela. Esa es otra línea que también quita mucho. Pero es muy gratificante tenerlos. Bueno, breve porque ya tenemos que cerrar, porque ustedes se tienen que ir a su siguiente clase, la profesora también, y no cierran el puente. Eso sí es más grave. ¿Cuál considerarían ustedes que es el problema social actualmente más alarmante que tenemos, considerando esta explosión demográfica y esta, poco sentido común de las personas de querer, como usted comentó, querer tener algo propio, sin embargo no pueden tener a sus 8 hijos en estos departamentos destapados, chiquitos? ¿Cuál considerarían que es el problema más alarmante? Bueno, como lo acabas de decir, es un reto muy complejo. Yo creo que más que verlo como problema es un reto. Nos reta a ofrecer soluciones en todos los niveles, en el tema de autoproducción, en el tema de la producción oficial, en el tema de convencimiento a los desarrolladores de generación de nuevos productos, en el tema de nuevas propuestas. Y, ¿sabes qué? Hoy más que nunca tenemos que involucrar a los usuarios, al público usuario. Muchos años dejamos de oír al usuario. Y entonces seguíamos haciendo estos tapetes de vivienda que el usuario no quería. ¿Cuándo le preguntamos? Y yo creo que el siglo XXI nos obliga a tomar en cuenta la opinión del usuario. Claro, en materia de vivienda es un usuario X, porque no sabes quién va a comprar la vivienda. Pero entonces hay que ir a campo, a los conjuntos de vivienda y preguntarle a la gente, oigan, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué le gustaría? Y a lo mejor con esas notas y con ese aprendizaje, hacer propuestas mucho más ricas y diversas en sus soluciones. Me imagino que es parte de lo que hacen ustedes, preguntarle a la gente. Si aquel arquitecto que se sentía, yo me las sé de todas, y lo que diga la gente no sirve, un poco estilo, y lo admiro muchísimo, pero un poco estilo Frank Lloyd Wright, que él tenía todo correcto, por eso se llamaba Wright, all right, ya no existe. Era un personaje, Wright, si no lo han visto, ¿saben cómo se vestía en la noche cuando salía? Con su capa negra, una capa maravillosa, y su sombrero negro, de veras, personaje de su época, entendió a su época. Bueno, pues ahora nosotros tenemos que entender a nuestra época y ya no es esa postura. Nuestra época demanda involucrarse con la sociedad, involucrarse con el potencial cliente, aunque el cliente sea un X. Tenemos que consultar más. Eso creo. Está bien. Yo siempre hago esta aclaración, sobre todo cuando me toca hablar con gente de mi generación, estudiantes que están todavía en la escuela, que es que yo entendía la arquitectura como un oficio que en algún momento, no sé bien en dónde, todavía no logro identificar el punto, se desvinculó y se olvidó del usuario y del territorio. Como que perdimos esta noción de en dónde estábamos proyectando y así para quién estamos proyectando. Y creo que sí coincido con Sara que esta es una época en la que nos toca voltear a ver y entender el territorio, entenderlo bien, saber leerlo y también entender quién es el usuario y estar un poco más comprometido y vinculado a él, ¿no? sin esta idea del arquitecto que no se ensucia los zapatos, sino se vincula con la gente, ¿no? Y con el terreno. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar este primer conversatorio de este ciclo. Primero quiero agradecer, por supuesto, las distinguidas visitas que tenemos, empezando por nuestro director, que tuvo que salir, el maestro Marcos Massari,
que ya no está aquí, por supuesto, y eso me da mucho gusto porque le da relevancia a estos eventos nuestro secretario académico, el arquitecto Luis de la Torre, el coordinador del área de proyectos, arquitecto Enrique Gándara, el coordinador del taller Domingo García Ramos, el arquitecto Pedro Ursúa, y la profesora Mariana, que está aquí con su grupo completo, a quien agradecemos de verdad la disposición para que su hora de clase tenga este provecho. Por supuesto, invito a todos ustedes, muchachos, si no han visto la exposición, véanla, recórranla con mucho cuidado, con mucho detalle, porque aquí está el fruto de como 45 años de trabajo de esta facultad, ¿no? Ya las cosas construidas, el trabajo, tan distinguidos egresados. Vamos a entregar rápidamente un pequeño reconocimiento con motivo de esta exposición de escenarios de transformación, Arquitectos UNAM 1969-2015, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el área de Teoría, Historia e Investigación y el Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, que dirige aquí el doctor Nino del Cueto también, por supuesto, muchas gracias, otorgan la presente constancia por su participación como ponentes en el conversatorio Vivienda Social y Producción Social del Hábitat en el marco del ciclo de conversatorios Arquitectos que Transforman, Arquitectos UNAM 1969-2015 en el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017. Firma nuestro director, maestro en arquitectura Marcos Mazari Giliar, para la maestra Mariana Osorio Plasencia, por su disposición. Muchas gracias, Mariana. Para el arquitecto Jesús López, por participar, muchas gracias. Para la arquitecta Sara Toppelson de Grimberg, muchas gracias. Para el arquitecto Alejandro Suárez Parellón, por supuesto, también muchas gracias. Tenemos la programación de todos los conversatorios que va a haber a lo largo de este mes de febrero, son varios, así como diferentes grupos que van a estar, pero si pueden irse integrando, van a ser distintas temáticas, edificios para la salud, oficinas, recreación, paisaje, etcétera. Vamos a tener muchas temáticas y todos los arquitectos que van a estar aquí, pues están haciendo cosas desde sus trincheras. Sí, Isaura, si quieres mencionar algo. Ella es la curadora de la exposición, todo esto que está aquí es por tu culpa. Aquí también están nuestro museógrafo, Armando Stan, Alejandra González Olvera, coordinadora de difusión cultural y también coordinadora de la exposición. Fue un equipo de más de 45 personas los que participamos para hacer posible este trabajo, ¿no? Entre comités, asesores, entre colegas, entre estudiantes, chicos de servicio social y el staff de la facultad. Entonces, de verdad, la invitación es a que vengan ahora dicen que ya vivo, pero bueno, nuestro próximo conversatorio es el jueves 16, en la mañana a las 12 tenemos el tema de arquitectura para la educación. Tendremos aquí al arquitecto Luis Fernando Solís Ávila, que es profesor de esta facultad, tendremos a Axel Arañó y a Miguel Montor, que es un chico muy joven que está haciendo muchas escuelas con proyectos muy interesantes. Y posteriormente en la tarde tenemos el tema arquitectura para la salud, en este caso el arquitecto Enrique García Formentín, Premio Nacional de Arquitectura, un lujo de verdad que lo vamos a tener, al arquitecto Jorge Tamés Cibata, exdirector de la facultad, y también tenemos al arquitecto Francisco Ortiz Islas, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud. Entonces, chicos, la invitación es a que vengan, estamos vinculando con los grupos, pero chicos, que se vaya abriendo, corran la voz, vengan a ver a los egresados de esta escuela, pues creo que tenemos mucho que aprender de ellos, como ya habrán visto, y como dijimos, la arquitectura se transforma, está sometida a muchas fuerzas. Aquí, con solo esta muestra de lo que han platicado los arquitectos, pues podrán ver que no se trata nada más de inspiración divina y vamos a hacer proyectos, ¿no? Sino que hay muchísimas cosas más por ver, y pues les agradecemos a todos que hayan venido hoy y los esperamos en el siguiente conversatorio.